reanimación neonatal. ¿Sí? La reanimación neonatal van a leer no del manual, porque el manual es 2016. Entonces yo le voy a cargar en la plataforma, le voy a pasar, no sé quién es la que suele dar los avisos, la encargada del curso. Ahí me manda un mensaje y le voy a pasar también por WhatsApp, porque yo tengo PDF el libro. Entonces van a leer del libro de reanimación neonatal, que es el programa de reanimación neonatal en sala de parto, NRP, de la 8ª edición que cambió en el 2024. 2022 más o menos, porque cada 4 años va saliendo las ediciones nuevas. Entonces ahora, finales de 2025, salió la edición nueva, que es la 9ª edición, pero está todo en inglés todavía. Entonces ya más o menos cada 4 años se va cambiando las ediciones, pero con muy pocas modificaciones, tiene una y otra. A ustedes ya no le va a alcanzar la modificación de diciembre del año pasado, ya para el año que viene los cambios nomás ya van a ver. Entonces van a ver todo lo que sería la parte de reanimación neonatal del libro Reanimación neonatal, que no es el manual, ¿sí? Es otro libro, es un poco larguito, tiene varios capítulos, y voy a intentar resumir los capítulos del libro, ¿sí? Ahí ustedes ya vieron con la doctora Lidia el bebé que nace, que respira, que llora, que completó bien su semana, los datos antropométricos que hacer, ya vieron conmigo el test Capurro, el test de Apgar, cómo clasificar al recién nacido, que es normal después. Entonces ahora ya va a empezar en la parte de reanimación, o sea, el bebé que nació y no pudo respirar solo, entonces necesitó una maniobra para poder respirar, para poder llorar, para poder estar relativamente bien, ¿verdad? ¿Qué les iba a decir? En el programa está lactancia materna más o menos esta semana. Pero lactancia materna le da toda la doctora Lidia. Y toda la parte que está al comienzo le da la doctora Lidia. Entonces nosotros así, mire, y reanimación es lo que más próximo, los temas que yo les doy. Entonces de a poco vamos a ir dando todo. Entonces ella probablemente le va a estar dando lactancia y yo le voy a estar dando reanimación para que sea un poco más ordenado, ¿sí? O sea que al final van a completar el programa, pero no es el orden nomás lo que va a ser así sistemáticamente igual, ¿verdad? Y ahí dice la primera pregunta: ¿por qué aprender a reanimar a un recién nacido? ¿Verdad? Entonces vemos, a veces el bebecito no logra respirar solo, no logra emitir que ese oxígeno pueda intercambiarse a nivel pulmonar, ¿verdad? Y la principal causa de muerte en los recién nacidos, a diferencia del adulto, es la asfixia. O sea, no es un infarto, no es un ACV, no es un derrame a nivel cerebral, sino que es más frecuente en los adultos. En el recién nacido es la asfixia. En un 19% la principal causa de muerte neonatal es por agua. Esto obviamente va a ser teniendo en cuenta, por ejemplo, un recién nacido de término, ¿verdad? Aunque la prematuridad también saben que el prematuro, menos que el bebé de término, logra hacer un buen intercambio gaseoso por la inmadurez propia, no logra a veces respirar solo y todo el tema que son las complicaciones del prematuro. Pero acá hablamos más de lo que es el bebé de término, que de repente por algún motivo o un prematuro tardío no logró respirar bien, ¿verdad? Si es que yo sé reanimar, sé identificar esos recién nacidos de riesgo, obviamente esa evolución va a ser más favorable y voy a evitar que ocurra una asfixia, ¿verdad? O una asfixia muy severa posterior al nacimiento. Por eso es que a veces lo que sería una recepción neonatal, siempre está el pediatra ahí cerca para poder recepcionar al bebé. Lo bueno es que el 90% no requiere ningún tipo de ayuda para poder iniciar la vida extrauterina, siempre y cuando las condiciones son óptimas. O sea, hay un buen prenatal, la mamá no tiene factores de riesgo, se logró completar la edad gestacional esperada, tiene ecografías que no demuestran que tiene ninguna alteración cromosómica, no tiene ninguna cromosomopatía, no es un recién nacido que está infectado, es un solo recién nacido, ¿verdad? Entonces se esperan esas condiciones que el 90% nazcan y no pase nada. O sea, es lo que dimos la clase pasada: respire, llora, tenga tono, pase con la mamá, pueda mamar, hacer todos los hábitos fisiológicos como yo espero que haga, 90%. O sea, nacen solos y no pasa nada. Esto es lo bueno. Repito, depende mucho del prenatal. Si es que un prenatal de riesgo, esto va a ir bajando. Pero como Dios es paraguayo, seguramente el 90% ven ustedes ahí en el hospital, no tienen prenatal, no saben nada, y salen bien, respiran, lloran, no tienen ninguna alteración en la fascia, todo bien, de repente no tienen ninguna alteración estructural, ni a nivel cardíaco ni a nivel cerebral.
y 10% del resto requieren algún tipo de reanimación. Cuando yo hablo de que requieren algún tipo de reanimación, significa que ese bebé nació y no logró respirar enseguida como yo esperé que respire, ¿verdad? O sea, de repente nació cansado, le decimos nosotros, sea hipotónico, de repente se empezó a poner todo negro, de repente su frecuencia cardíaca no logró estabilizar a mayor a 100, entonces requiere de repente un estímulo, ¿verdad? La palmadita de la planta de los pies, un estímulo vigoroso para poder respirar solo, o bien ya una maniobra un poco más, de repente una ventilación, y menos frecuentemente un masaje cardíaco, una intubación o una droga vasoactiva. Ese es 1%. Cuando dice medidas más avanzadas para sobrevivir, es 1% nomás. Cuando hablo de medidas avanzadas, ya hablo un recién nacido que está con una vía aérea alterna, o sea, una intubación de repente, una mascarilla de repente, y ya le empecé a hacer una oncolocrisis para hacerle una adrenalina. Ahí es maniobra más avanzada para sobrevivir, ¿verdad? Por suerte, de 100 bebés, uno nomás es lo que va a necesitar esto para poder llegar a respirar solo. Entonces 90, tranquilo, 10, algo no tan difícil, que ese algo no tan difícil probablemente una estimulación vigorosa y una buena ventilación, que es lo principal en la reanimación, y 1% nomás es el que va a ser un poco más argel, más complicado. Entonces el plan realmente es del pregrado salir con la idea de que el bebé, de que yo pueda identificar eso y pueda ventilar de manera efectiva los pulmones del bebé para que pueda sobrevivir. ¿Por qué fallecen esos bebés? Por asfixia, ¿verdad? No fallecen de infarto, no fallecen de un trombo que se desprendió, que hizo un derrame a nivel cerebral. Ellos fallecen porque hay una ausencia de respiración espontánea y por ende una asfixia por una incompetencia, ya sea de repente en el intercambio gaseoso, de repente algo simple como una obstrucción de vía aérea superior y no pueden respirar, ¿verdad? Entonces, más o menos eso es. Dice, la ventilación de los pulmones del recién nacido es la acción más importante y efectiva en la reanimación neonatal. O sea, si yo sé ventilar, recuerden que acá luego yo ya tengo casi el 100% de los bebés. Si yo logro ventilar como corresponde, prácticamente no tendría por qué ese recién nacido fallecer o morir si es por un problema mínimo. Ahora, si de repente el recién nacido tiene un problema, un daño estructural, que una cardiopatía grave, tiene una alteración a nivel de la morfología, a nivel del sistema nervioso, algo ahí sí no va a funcionar que yo le ventile, ¿verdad? Porque no es problema mecánico, sino que es algo estructural. Entonces ahí va a fallecer y ahí es lo que ocurre a veces los problemas que vemos en la tele. Ay, que se murió el bebé, que no sé qué, que no se sabe por qué se murió, si su prenatal estaba todo bien. Y ahí es muy importante ver, dependiendo de lo que la familia, cómo la familia se va portando, porque acuérdense que en medicina siempre el médico que se va a quedar la cara y que habla con los familiares nunca va a tener problema con demandas. O sea, es estar ahí, explicarle, mostrarle. En pediatría se hace mucho eso. O sea, el bebé está mal y bueno, y vení, señora, mira cómo está tu bebé, ahora le estamos haciendo esto. No la familia, o sea, no es el abuelo, el tatarabuelo, la vecina, es mamá, papá, porque ellos son los que van a estar encima. De repente, dependiendo de la situación, se le puede implicar a los abuelos, pero idealmente es mamá, papá, ¿verdad? Entonces, vení, señora, mira, vos sabés que tu embarazo es de riesgo, de repente él no va a conseguir respirar solo, y voy a abrir el paraguas para que la mamá pueda entender que es grave la situación que está ocurriendo en ese momento. De repente tiene una bradicardia extrema, y ahí es muy importante también ver el latido cardíaco fetal antes de entrar a la cesárea, si es una cesárea de urgencia o si es un parto vaginal que ya está completando todo ahí en la sala de parto, ya no hay forma de hacerle una cesárea de urgencia. Entonces explicarle a la mamá, mira, su latido está, yo les digo, su latido está bajo, vamos a ver si él consigue respirar solo, no sé cómo va a salir, le explicarle a la mamá, mira, de repente vamos a necesitar y empujarle ya para que pueda salir tu bebé porque ya está sufriendo tu bebé. Y vos te vas diciendo eso, ¿verdad? Porque a veces también todo bien perfecto, el parto normal, que no tiene luego factores así importantes que puedan salir mal, tiene buen prenatal, pero a veces no todo pasa como uno espera y tiene un buen prenatal, está preparado para el parto normal y hay algún evento traumático en ese momento
que hace que el bebecito no pueda salir, ¿verdad? No sé si ustedes vieron esa película, por ejemplo, de este niño que tenía parálisis cerebral infantil importante, que tenía un prenatal y convulsionaba para siempre, para convulsionaba, hizo un retraso, una asfixia severa, y era así una paciente que tenía todo el prenatal, todo bien, los hemisferios, no sé de quién era el nombre de la película, y la mamá buscaba una cura para el daño cerebral que sufrió. Ella era un niño esperado, como en prenatal, sin ningún daño estructural, y en el momento del parto, cuando le pusieron a la mamá una anestesia raquídea, no sé, una anestesia, no me acuerdo qué era, le pusieron y ella se desmayó, hizo una anafilaxia al fármaco, y ahí el bebé ya estaba en el canal y obviamente salió, creo que ahí le hicieron una cesárea de urgencia ahí en sala de parto. El bebé tuvo una asfixia severa con daño cerebral que no hay nada que hacer, pero no le puedo trasplantar el cerebro, y era más o menos así. No me acuerdo cómo los inferiores, no, algo así. Entonces ese es el tema del parto normal, ¿verdad? A veces todo bien, todo perfecto, pero nadie le dice que en el momento no hay cómo saber, nadie le dice que de repente puede ocurrir un evento, como es una catástrofe, como pasó en la película, ¿verdad? Entonces más o menos así hay que estar preparado, ¿verdad? El que va a recepcionar, ya dependiendo de la evolución del parto, le explica a la mamá, dale señora, tenés que empujar, a veces ellos no consiguen empujar, ¿verdad? Y ahí van los que ven ahí parto normal, ya saben. La semana pasada, no sé si alguien estaba el jueves a la tarde, no sé si era alguien de ustedes, y vieron esa señora, ¿no? Que estaba en sala de parto a la tarde, tenía un retraso mental severo y los ginecólogos le hicieron parir, parto normal, ¿verdad? Yo me fui a la tarde, era mi guardia, y yo pensé que iba a entrar a cesárea, que ella no iba a colaborar y todo, y mira que no sé cómo salió porque el 90% sale bien, ¿verdad? Y ahí se cumple el hecho de que el 90% sale bien. La señora no estaba ubicada en tiempo, espacio, persona, ella estaba sola, ella no tenía familiar, y le hicieron parir a la paciente con retraso mental así grave, ella no sabía ni quién ella era, y salió el bebé bien, ¿verdad? O sea, ella empujó, podía ser otro escenario, y lo mismo la adolescente, ¿cómo le va a hacer parir a una de 12, 13 años? Le hacen el hospital, ¿verdad? Imagínense, no tiene ya madurez, ¿no? Así. Fue un niño, una niña embarazada, por más que después el bebé ya es mío, la mamá ya siento mucho, va a clínica médica, ya pierde el derecho de ser niño cuando se embaraza, por más que tenga 12, 13, y le hacen a veces tener parto normal, después a veces le hacen el corte ese ahí, se queda con incontinencia por vida, pero eso no le dicen, ¿verdad? Que tiene una incontinencia fecal, y después lo mismo en la parte de urinaria, ¿verdad? Entonces, exactamente, me venía, ¿no? Entonces, todo eso hay que ir viendo en relación a lo que sería el equipo de trabajo, ¿verdad? Yo intento siempre no ser tan desagradable con los ginecólogos, porque es peor, y me voy y le digo a la ginecóloga que estaba, ¿qué hora vamos a entrar en la cesárea? Y me dice, no, pero ella está con 7. Ah, bueno, me fui y le veo a la señora, retraso mental, y me voy y le digo otra vez, pero esta porque tiene un retraso mental severo, le dije, no, ella no sabe nada. Sí, pero va a pujar. ¿Y si no puja? ¿Y quién seguro que se va a mollar? Yo, la ginecóloga. Yo lo voy a estar con el bebé ahí planchado, ¿verdad? Bueno, el resumen salió bien, el 90%. Respiró, lloró. Después no le quería tocar, no le quería dar de mamar. No había nadie ahí. No, pero ella tenía ropa, ella tenía todo preparado. Después llegó la abuela. Y lo más triste es que era Ciudad del Este. No era ni siquiera acá la señora. Peor, ¿verdad? Porque hay terapia, entonces la publicidad política, vengan acá a tener su bebé, ¿verdad? Bueno, entonces ahí dice, el recién nacido está húmedo, hay pérdida de calor grande, entonces acuérdense que es una desventaja también para el recién nacido. De repente si se prende el aire como este aire, tiene que ser un ambiente tibio. Mientras más rápido se establezca la ventilación efectiva, más rápido mejoraría la frecuencia cardíaca. Entonces, adelantando un poco, siempre acuérdense, neonato, frecuencia cardíaca mínima de 100, ¿verdad? Un feto tiene que tener mínimo de 100, posterior al nacimiento tiene que tener mínimo de 100. Si no tiene 100, ya es algo que me va a preocupar, ¿verdad? Entonces ahí yo ya tengo que hacer dependiendo de mi algoritmo, alguna maniobra para que esa frecuencia cardíaca mejore y que pueda establecerse 100 o más, idealmente más, pero menor o igual a 100 no puede ser, menor o igual a 100 no puede ser, ¿sí? Y ahí explica otra vez más o menos el libro,
La mayoría de los recién nacidos tienen un corazón saludable, no como el adulto, ¿sí? La gran mayoría de los que requieren una reanimación se debe a que existe una falla respiratoria. El problema es ahí toda la parte de la circulación fetal, que va a ocurrir una transición para lograr hacer una respiración atmosférica, que toda esa resistencia a los vasos pulmonares y de la circulación sistémica puedan ser vencidos, se empiezan a cerrar todos los orificios. Ahí les voy a explicar un poquitito lo que es la fisiología, para que el paciente no llegue a tener una insuficiencia respiratoria. Entonces, como les dije la vez pasada, lo que yo tengo que ver es si mi recién nacido respira o no respira, no necesariamente, y ver la frecuencia cardíaca obviamente, y no necesariamente contar la frecuencia respiratoria, porque la frecuencia respiratoria es irregular. Más todavía si nace recién, va a ser totalmente irregular, de repente no es rítmica, entonces tiene que ser más o menos así. Y ahí más o menos está en la fase inicial. Generalmente esos recién nacidos responden a una estimulación táctil, si no están llorando bien, les vamos a ver cómo. Otros pueden requerir una ventilación asistida, ¿verdad? Una ventilación a presión positiva, la famosa BPP. Y en caso grave, ya el 1% nomás, gracias a Dios, ¿verdad? Del 99 de 100, un bebé con presiones, que sería masaje cardíaco o medicaciones de emergencia. Acá la estrella siempre va a ser la adrenalina, ¿sí? No hay mucho secreto en reanimación neonatal. Adrenalina diluida por vía umbilical y eso, ¿verdad? Y se puede hacer endotraqueal, pero idealmente siempre es por vía umbilical, y eso más o menos es la reanimación. Pero tienen que saber siempre el algoritmo para que puedan tener la secuencia de ideas de qué hacer, ¿verdad? Y ahí está. Puede que el pacientito ya esté sufriendo, el feto ya esté sufriendo antes por alguna situación que produjo ese sufrimiento fetal a nivel placentario. Eso yo puedo detectar por un monitoreo fetal. Entonces de repente es una paciente hipertensa, ya siente que el bebecito tiene movimientos fetales disminuidos. Ella misma te va a decir, ay, parece que ya no se mueve el bebé, yo no le siento que se mueve, ya hace un día no se mueve. Entonces ahí se le controla y se ve si el bebecito está o taquicárdico, o no tiene más latidos, ¿verdad? O está al revés con bradicardia, para que puedan entrar de urgencia, ¿verdad? Entonces ahí se hace un monitoreo fetal. Ya esto estoy hablando de la gestante cuando está embarazada, para que se pueda interrumpir antes que el paciente tenga una insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Y acá es muy importante que la persona que está ahí en sala de partos, ¿verdad? En el caso yo que estoy en la guardia, pueda así hablar con el equipo de trabajo y que me diga la verdad, porque no hay nada peor de que alguien que te mienta y pero ya un feto muerto y te hacen preparar todo como para reanimar. Y ahí empieza el problema, pero él tenía latido, ya me pasó, tenía latido cardíaco y murió, ¿verdad? A mí me pasó una vez, me llamaron para irme a recepcionar la cesárea de urgencia en la parte pública también, y era una gestante de 22 años más o menos. Ella no tenía ningún prenatal, ella ni contó que estaba embarazada. Eso es buenísimo para mí, ¿verdad? O sea, para el médico es buenísimo, porque en el sistema público está todo informatizado. O sea, cada vez más está todo informatizado. En Brasil creo que también es más o menos así. Entonces vos por el número de cédula ya sabes hasta qué vacuna tiene. Y en Paraguay, por ejemplo, les digo vacunación, por mi número de cédula ya salta que yo tengo 2 hijos y que esos hijos tienen o no tienen vacunas. Ese carnet ya va a desaparecer, ya va a ser todo informatizado. Antes, por ejemplo, vos no llevabas tu carnet, vos no sabías si recibiste la dosis de tal o cual vacuna y se te volvía a aplicar. En Brasil también. Ahora ya está todo informatizado. Ah, sí, mira, acá vos te aplicaste la vacuna de influenza en Concepción en el año tal, en el hospital tal, con fulano, ¿verdad? Ya está todo ahí registrado, ya no hay forma de mentir. Así como en las escuelas en Paraguay ya están todas informatizadas. Si vos le querés llevar a tu hijo a los 4 años al preescolar, no le van a inscribir porque a partir del 30 de marzo, cumplidos 5 años recién, él puede irse a preescolar. Antes la mamá hacía lo que quería, pero ahora el sistema te rechaza y no puede pasar nomás al primer grado, así nomás, ¿verdad? Entonces es todo mejor. Y en relación a lo que es, eso aprendí el año pasado en el curso de neonatología, a partir del año pasado, estaba aplicando la que es encargada de la parte del sistema GIS. Por ejemplo, viene la gestante con el número de cédula, con el nombre
tal cosa, ¿verdad? Y ahí sí va consultando, se va cargando en el sistema las consultas que tiene. Y si ella hace una red privada, en el caso de esta paciente no tenía lo prenatal, se va cargando lo que está llenado en el CLAP, ¿verdad? Porque en teoría también, por más que no sea en la parte pública, el ginecólogo tendría que cargar en su CLAP que ustedes están viendo en ginecología, en obstetricia, ¿verdad? En obstetricia en realidad. Entonces, esta tiene 0 prenatal. Si el bebé fallece porque yo no le supe reanimar o yo me equivoqué, no salta ni siquiera en el sistema, y por ende la gente para hacer una intervención no va ni a hacer caso al problema porque ella no tiene prenatal. El problema está aquella que tiene más de 4 prenatales, que no tiene factor de riesgo, que es un bebé que pesó 2 kilos o que tiene una edad gestacional mayor a 34, un prematuro tardío, no podría fallecer en mi mano, ¿verdad? Pero si es una sin prenatal luego, no salta en el sistema y no hay intervención. Ni si ella me denuncia, no van a venir, porque no es mi culpa, ella la que me hizo su prenatal. Entonces, en ese caso, esa paciente en particular que me tocó, no importa si murió. O sea, si me demanda no pasa nada. Al contrario, yo lo que le tengo que demandar, ¿verdad? Bueno, entonces ella vino, supuestamente tenía latido cardíaco. Yo no estaba cuando le estaban monitorizando y ella aprendí, ¿verdad? Yo no estaba en ese momento que estaba ahí, porque yo me vestí para entrar corriendo. No estaba en ese momento que le estaban monitorizando, me estaba vistiendo. Entró, porque fue todo así en segundo, ¿verdad? Entró la paciente en quirófano y sale el bebé, un bebé, creo que tenía 35, 36 semanas, era tipo un prematuro tardío, pero en ningún momento emitió ninguna señal de vida, nunca recuperó su tono, nunca lloró, nunca tuvo latido cardíaco, nunca, a pesar de todo lo que yo le hice, nunca tuvo latido. Probablemente ese bebé ya falleció, ese feto ya falleció hacía minutos, tal vez horas, porque saben que cuando hay una muerte están las horas post-mortem, ¿verdad? Y la descomposición del propio cuerpo que se puede presentar. Pero si acaba de morir recién hace 1 hora o 2 horas o 3 horas, de repente no va a tener ninguna señal que murió hace 2 o 3 horas, ni cómo saber. Entonces, este bebé no tenía aparentemente ningún rasgo que falleció. A diferencia de otro paciente que también tuve con los superginecólogos, un parto normal, esa era una falla grandiosa de ellos. Era una señora del término ya de 39 semanas que ellos le mandaban a la casa, ella volvía. Le mandaban a la casa, yo no sé cómo hace, ¿verdad? Le mandaban a la casa, ella volvía. Ya le mandaban a la casa, tenía como 3, se iba a la casa, volvía, se iba a la casa, volvía. Bueno, en uno se iba a la casa, ahí ella dijo que no sentía más que se movía su bebé. Le buscaron así latido cardíaco, supuestamente él tenía latido cardíaco. Ya le pusieron para parto normal, yo estaba ahí, me acuerdo bien un sábado, era cuando hacía la guardia el sábado. Sale el bebé, ¿verdad? Y me dice el ginecólogo, bradicardia, doctora, bradicardia. Y ahí el otro ginecólogo le miró, está todo macerado, le dijo. O sea, el bebé ya se murió hace más de un día, hace 2 días ya estaba muerto el bebé. ¿Cómo yo le iba a reanimar a un bebé, a un feto de 2 días muerto? Imposible. Entonces, cuando yo me fui a hacer el curso en el 2024, porque el 2025 no me fui, le pregunté al director del curso, ¿cuánto tiempo sobreviviría? No me supo responder, pero le digo lo que me dijo. ¿Cuánto tiempo lo que un bebé puede estar en apnea, en el líquido amniótico, y que me da tiempo de que pueda, bueno, no encuentro el latido cardíaco y justito ahora no fue y le saco y consigo yo ventilar para que pueda respirar? O sea, ¿cuánto es el tiempo de muerte que una persona muerta ahí en el líquido amniótico? ¿Verdad? Esa fue mi pregunta, porque me pasó con esa estúpida esa que no tenía prenatal. Y el doctor me dijo, no va a sobrevivir si está en 10 minutos en paro. O sea, si pasó 10 minutos y sale ese feto, ya un bebé, yo no le voy a sacar del paro si pasó 10 minutos que estuvo en asfixia. Es como el ahogado, ¿verdad? Entonces, no es mi culpa, pero ese caso en particular de esa que escondió su embarazo, ella era abogada, ella se fue por urgencia, no se fue en maternidad, ella no le contó a nadie que estaba embarazada, tenía un saco, me acuerdo de esta época de calor, después le dijo a los de la urgencia que ella sí estaba menstruando normal, que no tenía retraso, y después obviamente no sé, me da raya y no se fue a su casa nomás, ¿verdad? Después ellos le pareció a la gente de la urgencia que era todo raro, y le llamó para el ginecólogo que le evaluó y ya estaba completa, algo así, estaba con 7, 8, ahí supuestamente tenía una bradicardia fetal y por eso entró, pero en realidad no tenía bradicardia, estaba ya muerto seguramente, pero no tenía signos de maceración.
Entonces nació y la pesada del ginecólogo me dijo, pero tenía latido. Y yo le miré, ¿y cuándo lo que tenía latido? ¿Cuándo ustedes la juntaron? Porque ahí está el latido cardíaco materno y está el latido cardíaco fetal. A veces confunden, no hay veces que a mí, pero ese no es del feto, le digo, ¿verdad? A veces no, ese es de su mamá. Ponerle un poco otra vez, porque yo ya aprendí con la práctica, hace 10 años yo terminé pediatría. Entonces ya eso nadie me enseñó. Yo después de todo lo que yo ya pasé, yo me fui así, ¿verdad? Parando mi oreja. Lo mismo esa vez que nació el bebé, que ya estaba macerado, se empieza a descamar. O sea, vos le mirás, ese ya es el día de putrefacción que tiene en el pobrecito en la cavidad amniótica, en el útero, ¿verdad? Entonces ahí el ginecólogo, bradicardia chema, doctora G, y me dio la vuelta del bebé todo pelado, ¿entienden? O sea, el ginecólogo al pediatra lo que quiere es tirarle la culpa, que ellos no tienen la culpa y que yo lo que no le supe reanimar. Y en ese caso, o sea, en ese bebé en particular, fue gravísimo, porque era una señora que iba, venía. Era un bebé con más de 9 controles prenatales y que ya estaba macerado, ¿entienden? Entonces, todo lindo, los ginecólogos, todo bien, ¿verdad? Yo intento siempre no pelearme, no todo, pero hay veces que es verdad, Dios mío, y a veces no es la culpa también del que, o sea, no fue ni la culpa de los que estaban conmigo en la guardia, porque fue de la semana, o sea, yo le mandé a la casa y ella en su mano flotó la bomba, y ahí sí se va a ver qué pasó, ¿verdad? Pero ahí en mi caso ya no es, yo ya no tengo nada que ver, ¿verdad? Y lo mismo en el caso de este que murió, ya estaba muerto, de esta que no tenía prenatal, ahí ya tampoco nos podemos hacer nada. Ahí salió, me acuerdo después de la cirugía, ahí yo salí a ver quién lo que estaba de familiares, porque fue todo muy rápido, no sabía, nadie de su familia sabía que ella estaba embarazada. Y ahí me acuerdo que su mamá agarró sus zapatos y le pegó. Y ella estaba postoperada saliendo de quirófano y sacó y le empezó a pegar. Y nadie le sacó, le dejó que le pegue viendo mañana su hija. Nadie le dijo nada, tipo, nosotros, yo ni ahí salí de ahí. ¿Cuál? ¿La del almacerado o del que no estaba macerado? Y la que ya pasó el tiempo, la que era un meconialazo así putrefacto, ella se iba y le decía a los ginecólogos que no se movía su bebé, que ella ya no sentía que se movía su bebé. Y ahí fue que ellos le abrieron todo oxitocina, que supuestamente ocultaron latido, que tenía latido, pero ya estaba un maceradazo, ¿verdad? Y la otra se fue porque tenía dolor lumbar, la que mintió. Yo no sé para qué se fue, porque el pico no se quedó nomás uno por la hora, si ya estaba todo mal y esa falleció también su bebé, ¿verdad? De las dos situaciones fallecieron. Entonces siempre les aconsejo así, si van a hacer pediatría, si van a trabajar en lo que sea médico de familia, en los puestos, en fin, o cómo se llama lo que hacen médicos, lo que sea, ¿verdad? En realidad, pues, cuando vos vas a recepcionar un recién nacido, un neonato, no necesariamente el pediatra va a estar ahí, ¿verdad? Lo mismo para hacer un parto, o sea, muchísimos nacimientos hay en todo el mundo, en todas las ciudades, entonces tienen que estar preparados para hacer, o sea, el médico general tendría que estar preparado para hacer un parto y para hacer una recepción neonatal, ¿verdad? Y saber qué hacer en caso que ocurra tal o cual cuestión. Entonces, si van a recepcionar y está de repente un médico con usted, o está un ginecólogo, o un obstetra, porque están los obstetras también que hacen los partos, tienen que ocultar el latido cardíaco antes, ¿verdad? O sea, vos estás ahí, está tu equipo y le ponen el famoso monitorcito ese ahí para ver el latido cardíaco. No se usa más el estetoscopio, ese tiene un sonido y te debo escuchar, ¿verdad? Ah, bueno, este de la mamá, ese no, bradicardia, yo le miro bradicardia. Le miro así para que le opere ya, por favor, en la que está en bradicardia o en taquicardia, ¿verdad? Y ahí le ponen de costado y no sé qué. Yo me voy a decir, tipo, para que le puedan sacar ya ese bebé antes que tenga una asfixia y me pueda comprometer más. Y ahí ya me empieza a mirar la carpeta, ¿verdad? 7 prenatales, 8 prenatales. Y ahí le digo al ginecólogo, siempre así, cuando en la parte pública no se opera, pero en la parte privada se pelean todo. Y ahí le digo, tiene 8 prenatales, tiene 40 semanas por full, 40 por su eco el primer trimestre. Si algo, y no está progresando, está con 2, ya hace 2 días de centímetros de dilatación, y yo le digo, mira, si algo le pasa al bebé, yo no voy a estar a tu lado para decir que algo le pasó, vos te vas a ir, le digo a la ginecóloga, pero yo ya te estoy diciendo que es para operar. ¿Qué más querés? 40 semanas, 9 prenatales, no está progresando su parto, ya está re ansiosa la mamá, peor si tiene antecedente óbito.
anterior, COVID previo. Ese para mí es un factor de riesgo así gigante, ¿verdad? Ya tiene un niño, un bebé arcoíris, famoso, ya tengo un bebé arcoíris, doctora, hice su foto y vos ahí, ¿verdad? Entonces hay que a veces con el equipo de trabajo coordinar. Yo le digo, yo no voy a estar ahí, si es que algo pasa, vos te vas a ir conmigo a explicarle lo que pasa, no voy a estar yo, vos vas a estar y a explicarle. Y ahí ellos se despiertan y se van porque es cierto, ¿verdad? Hay veces se puede el parto normal y a veces no se puede el parto normal. O sea, hay que explicarle eso a la mamá y ahí, ¿verdad? Después están los eventos durante el parto que no se puede conocer. Así que es lo que les digo. Pasó un evento, no logró buscar, ya desistió, ya tiene así una situación emocional que impide que haga la fuerza. Después ya se habla de violencia obstétrica, que vos le decís, dale, empuja, y ahí la otra se inhibe, después ya se para. Es un desastre, ¿verdad? Entonces son los eventos que pueden pasar, no se pueden conocer durante el parto, que sí me puede dar una asfixia. Y después, obviamente, no puede iniciar, nació bien, no fue traumático, lloró enseguida, pero hubo algún evento en donde el recién nacido no puede mantener esa respiración, ¿verdad? Que son los factores ya después del parto, que son la minoría. La mayoría entra acá, ¿verdad? La minoría, el que nació, respiró, lloró, bueno, todo bien, y después no puede respirar. El feto en sí elimina dióxido de carbono. El feto en sí defeca, no es que no defeca, pero todo ese intercambio se produce a nivel placentario. O sea, la placenta es el órgano que se encarga de respirar por el bebé, de aportar nutrientes por el feto, en realidad no voy a decir bebé, por el feto, de eliminar lo que se tiene que eliminar y que pueda estar en un medio estéril. O sea, él orina, él defeca, pero eso va siendo todo hecho por la placenta, ¿verdad? Y acá más o menos muestra la vena umbilical, ¿verdad? Que parte a través del cordón umbilical. Acá imagínense que está la placenta, parte la vena umbilical, pasa al hígado del feto, forma junto con la vena cava inferior el conducto venoso para que pueda pasar de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, ¿verdad? A la aurícula izquierda y así pasar por ende a una circulación mayor, ¿verdad? Que pasa otra vez acá y pasa a la circulación mayor. 80% pasa a través del agujero oval, que es esto, ¿verdad? Que tendría que después en la vida postnatal cerrarse primero y después mi conducto arterioso, y otro 20% de la sangre pasa a través del conducto arterioso. En un 18% pasa acá vemos el conducto arterioso, pasa a la circulación sistémica en un 18% para llegar en la aorta, y 1 a 2% nomás en la vida fetal pasa esa sangre fetal al pulmón. O sea, la sangre, el pulmón en sí del feto no cumple la función de eliminar CO2 ni producir oxígeno ni nada. Todo está al revés, ¿verdad? Todo hace la aorta, todo hace la placenta, las venas umbilicales, hasta que pueda tener el corte, el cese de esa respiración placentaria, ¿verdad? Cuando se pinzan los cordones umbilicales, eso pasa a un quilombo ahí en la vida fisiológica del feto y empieza él solito a respirar por los pulmones, y ahí es cuando ocurre toda esa situación de empieza el oxígeno, empieza el pulmón que estaba lleno de líquido, empieza a aparecer el oxígeno de una FiO2 2021, ahora el oxígeno atmosférico, empieza con el llanto a respirar, ¿verdad? Y ahí empieza a producirse esa circulación que sería la fetal, pasa a ser la circulación ya del bebecito, del adulto, o sea, ya utilizando los pulmones para lograr la respiración. Los problemas surgen cuando de repente no cierra el conducto arterioso, no se logra vencer la presión de la arteria pulmonar, ¿verdad? Esto no se relaja, sino que hace un sistema de fuerza, entonces no logra el oxígeno pasar al pulmón, ese pulmón está todavía lleno de líquido. El agujero oval tampoco se cierra y hay una cierta diferencia de presiones, o bien hay un daño estructural. El daño estructural es más grave que el sistema de presiones y de cierre de orificios fetales, ¿verdad? Porque los cierres van a pasar en algún momento, pero si hay un defecto estructural, una 6A, una 6B, una alteración acá en lo que sería mi tronco principal, ahí sí es cuando ocurren los problemas, ¿verdad? Que son las cardiopatías ya. O de repente una hipoplasia pulmonar, el pulmón es muy chiquitito, no se desarrolló como debería,
ahí sí pasa a ser un poco más grave. Y ahí explica el libro. El bebé respira, ¿verdad? Hace esto para respirar, llena su pulmón de aire, ¿verdad? Para que pueda lograr así el intercambio gaseoso. Una vez que ocurre el pinzamiento del cordón, se saca la placenta. Ese líquido que estaba, imagínense, el pulmón está totalmente mojado, ese pulmoncito pasa a empezar a reabsorberse los líquidos, ¿verdad? Pasa ese oxígeno a los alveolos, ya empieza a producirse el CO2 y el aire en los alveolos hace que los vasos sanguíneos en los pulmones se dilaten. ¿Por qué? Porque antes en la vida fetal era todo finito, todo con una cierta resistencia, había agua en el interior de los alveolos, ¿verdad? Que es líquido. Y después, cuando logra vencer ese sistema de presión, estos vasos sanguíneos empiezan a dilatarse, a relajarse para que el flujo sanguíneo pueda venir y que el aire pueda estar en los alveolos. Si esto permanece con resistencia, hablamos de una hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar puede ser leve, moderada, severa, y es más o menos eso es lo que se espera que pase. Y ahí está lo mismo, líquido pulmonar fetal, llega al aire a nivel de los alveolos, ahí ocurre la primera respiración, ¿verdad? Empieza a desplazarse el líquido hasta que esté completo de aire esos alveolos. Y ahí están los mecanismos de presión. Acá lo que más o menos me dice, mi conducto arterioso se empieza a contraer y hay un tiempo de cierre más o menos de 48 horas, no, el agujero oval, ¿dónde está acá? No se ve más acá está. Agujero oval cerrado es el que primero se cierra y más o menos tarda 48 horas, puede tardar para cerrarse. Después se empieza a cerrar el conducto arterioso que empieza a contraerse, que es este pequeño puntito que está acá. Después va a desaparecer y a veces puede tardar, no se sabe muy bien, pero días, ¿verdad? A veces tarda día a días para que se pueda cerrar. Entonces ahí es cuando de repente el bebecito hace una cianosis, a veces respira, ¿verdad? Respira mejor que el otro y eso es porque todo el sistema de cierre de estructuras fetales se está produciendo en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Y ahí se habla mucho de la oxigenación fetal también. Ahí dice lo mismo. Los alveolos llenos de líquido que se contraen, ¿verdad? Y la transición del bebé. La concentración de oxígeno a nivel pulmonar es del 21%, que es el aire, el oxígeno atmosférico. Que más, esto van a ir leyendo nomás. Pero lo importante de saber en la circulación fetal es que por ese proceso de transición, que puede demorar horas o días, primero el foramen oval, después el conducto arterioso, después el bebecito va a empezar, el recién nacido ya, a lograr una saturación de oxígeno del 90%. O sea, en una reanimación no importa mucho la saturación de oxígeno para decidir la conducta, porque fíjense, a los 10 minutos él va a saturar 90%. Puede tardar varias horas para la reabsorción total del líquido alveolar. El conducto arterioso puede tardar también más tiempo, 48 horas o más. Y a veces la relajación total de los vasos pulmonares se da incluso varios meses después, ¿verdad? Todo esto tiene un tiempo, un proceso, ¿verdad? Te voy a pasar. Cuando hay una falla en la transición, se altera el flujo sanguíneo placentario, puede haber alteración de las vías aéreas, de los pulmones, y ahí es cuando se produce la hipoxia y la hipotensión, ¿verdad? Poco esfuerzo ventilatorio, ¿verdad? La anestesia, por ejemplo, la anestesia materna, cuando una cesárea de urgencia, puede hacer que mi bebecito tenga una hipotonía, no pueda respirar bien porque también pasa la anestesia, entonces se puede hipoxiar también. Puede que el bebecito tenga un sufrimiento fetal, tenga meconio presente en el líquido amniótico, entonces hay vía aérea llena de meconio, en vez de que él haga esto, no puede porque está todo taponado, porque el meconio saben que es la materia fecal, entonces en vez de que sea algo líquido transparente como un agua con lavandina, con quiboa, con clorito de sodio, ¿verdad? ¿Saben el clorito de sodio? Ese es el olor del líquido amniótico que se espera que tenga, transparente, líquido, sin humo, sin mal olor. Entonces cuando hay meconio, ¿verdad? Ya no está funcionando la placenta por algún motivo, entonces no hay una causa exacta, pero sí los postérminos pueden hacer. Entonces, y a veces los pretérminos 87 también te hacen. Entonces ese líquido está grumoso, como un puré, ¿verdad? Es como un caldo igualito el caldo de porotos, ¿verdad? Un caldo así que es más espeso, tiene así más grumos, a veces es verde. Entonces en vez de que él haga esto, está todo como si fuera arena dentro de los alveolos, dentro de los vasos sanguíneos. También puede hacer que lo veas hipoxia, ¿verdad?
pérdida de sangre, la mamá se desangró, tuvo, ¿cómo era que se llamaba esa situación? Una hemorragia severa, hizo un desprendimiento placentario, ¿verdad? Entonces el paciente tiene bradicardia, tiene poca contractilidad, ¿verdad? Y en vez de que se dilate esos vasos pulmonares, se contraen, ¿verdad? Y hay más resistencia y más dificultad respiratoria. ¿Verdad? Entonces esos son lo que puede fallar en la transición. Y ahí empezamos a preguntar los factores de riesgo. ¿Sí? Esto es súper importante. Antes de que entre el trabajo de parto o durante o después del trabajo de parto. Gestación post-término dijimos que era cuando tenía cuántas semanas. Post-término. Y ahí está. 42 dijimos, ¿verdad? 41, 5, todo eso ya me va a llamar la atención. Pero acuérdense que siempre la gestación, la edad gestacional puede ser 2 semanas para más o 2 semanas para menos. Si es 40 semanas por FUM, por eco, de repente ya es 42, ya esa paciente no era 40, ¿verdad? Como a veces te venden bebés de 37 y son de 40 todos pelados. No hay forma de saber en un 100%, ¿verdad? Pero 40 semanas a mí ya me da miedito. A mí ya me da miedito, ya respeto, ya si no entra el trabajo de parto, mejor que se opere nomás ya, porque por algo no entró el trabajo de parto, ¿verdad? Mejor nomás solucionar ya si es posible. Gestación múltiple. Gestación múltiple son gemelares, ¿verdad? Vamos a poner ejemplos gemelares, no necesariamente trillizos, que es menos frecuente. Cuando es una gestación múltiple ya es un embarazo, el embarazo en sí ya es patológico, pero es más patológico cuando es gemelar, ¿verdad? Y ahí otra vez tengo que ver si esa gestante probablemente va a entrar en cesárea. Tiene que haber 2 personas para recepcionar. Yo no puedo entrar sola a recepcionar gemelares, tiene que haber 2 personas, porque si por algún motivo hay una falla en la transición o requiere una BPP, yo no le voy a poder ventilar a los 2 bebés, ¿verdad? Entonces es para 2 pediatras, 2 obstetras, 2 lo que sea que le van a recibir, ¿sí? Hijo de madre diabética, hipertensa o usuaria de drogas. Diabetes mellitus, ¿a qué tendría? Acuérdense, la gestante que tiene diabetes gestacional. ¿Cómo son esos bebés? ¿Cómo son los bebés hijos de madre diabética? Son grandes para edad gestacional, tienden a la hipoglicemia y se dice que suelen tener pulmón húmedo. Entonces, en vez de lograr esa relajación también de los vasos pulmonares, se pueden contraer y pueden hacerme una taquipnea de repente transitoria o bien otra situación que conlleva más dificultad en la adaptación, ¿verdad? Entonces a esto también hay que tenerle ojo. Hipertensas al revés, la hipertensa pobrecita, como el flujo sanguíneo placentario está en una situación de constante vasoconstricción, ocurre lo contrario y ese feto tiende a tener bajo peso, ¿verdad? Porque todo el tiempo tiene una resistencia marcada. Entonces tiene bajo peso, por ende crece menos, por ende recibe menos aporte de nutrientes, por ende también me puede hacer una hipoglicemia. Generalmente son bebés ya en la vida postnatal que sufrieron durante la gestación y tienen un mecanismo de adaptación mejor que las diabéticas, ¿verdad? A modo práctico les digo que es mejor otra vez la hipertensa. Y usuaria de drogas, así que acá para entrar en droga puede ser, ya vimos la vez pasada, el síndrome alcohólico fetal, como es la fascia, pueden hacer su síndrome de abstinencia. Son factores de riesgo importantes porque no sabemos cómo va a adaptarse ese neonato en la vida extrauterina. No sabemos si tiene algún daño estructural, si tenía un buen prenatal, ¿verdad? Entonces hay que atender eso. Enfermedades maternas crónicas, por ejemplo, que puede ser una enfermedad materna crónica, una paciente lúpica que tenga alguna inmunodepresión. Si me dice el ginecólogo, es un R6-1, está creciendo y entra un PIR, ¿verdad? Que tenga una incompatibilidad, de repente la mamá tiene un factor RH negativo, ¿verdad? Tuvo alguna hemorragia en el segundo o tercer trimestre, tuvo una ruptura prematura de membrana, ¿verdad? Ya hace rato que está ahí, entonces hay mayor riesgo de colonización por bacterias, va a ser una sepsis neonatal, ¿verdad? Malformaciones también, hay que saber si la mamá sabe o no sabe de cómo está, de qué daño estructural o no tenga su bebé. Idealmente también tienen que estar entre 2 personas. Infecciones maternas, y acá está otro factor de riesgo importante, antecedentes de muertes fetales y neonatales, ¿verdad? Embarazo no controlado, una edad materna acá, por ejemplo en mi manual me dice menor a 16, ¿verdad? O mayor a 35 ya es un factor de riesgo, ¿sí?
La adolescente y la más mayorcita de 35 también ya un factor de riesgo. Actividad fetal disminuida, cero control prenatal, factores de riesgo. Intraparto ya sería un bebé postérmino, un bebé pretérmino, una mamá que está con una definición de corioamionitis, que acuérdense que es corioamionitis, es la gestante que tiene fiebre, por ende tiene taquicardia, por ende tiene alterado la leucocitosis, y si tiene una rotura de bolsa o si no tiene en el momento del parto, de repente tiene una cavidad caliente o tiene un líquido amniótico que huele mal, ¿verdad? Es así, desagradable. El líquido amniótico no tiene que oler mal, tiene que ser más o menos estéril, ¿verdad? Es como si fuera agua con lavandina. Ese es el olor del líquido amniótico esperado. Si tiene un olor fétido, ahí me va a llamar la atención ante una probable corioamionitis. La corioamionitis es uno de los principales factores de riesgo para sepsis neonatal. Una mamá con corioamionitis, lo antes posible, sería ideal iniciarle antibióticos, ¿sí? Porque probablemente hay un alto riesgo de desarrollar sepsis neonatal. Rotura prolongada de membranas, que es más de 18 horas previas al parto, o sea, aquella que rompió bolsa, ¿verdad? Rompió bolsa, sintió que me empezó a derramar líquido, se constató que perdió líquido, pero ella no está en un trabajo de parto activo, ¿verdad? Ella no está en trabajo de parto. Entonces, como hay una rotura de esa membrana estéril, hay mayor riesgo a que el bebé desarrolle infecciones, que ese feto en realidad desarrolle infecciones y se tiene que controlar de cerca. Probablemente se va a internar, va a tener las piernas elevadas, no va a hacer esfuerzo, se va a levantar lo menos posible. Esto puede ocurrir independientemente de la edad gestacional. ¿Sí? Parto prolongado o periodo expulsivo prolongado, aquel que dura más de 2 horas, que está en el canal del parto, ¿verdad? Está ahí, ya completó toda su dilatación, está ahí, no puja, el bebé está ahí, todos estamos ahí y no sale el bebé. Ese es un factor de riesgo también. Cesárea urgente, parto instrumental, ahora no se usan más los forceps. La presentación en sedestación, o sea, en nalgas, la podálica es también un factor de riesgo, porque después van a ver por obstetricia que acá el diámetro de los hombros es la parte más ancha que tiene que pasar por la vagina, y si el bebecito está sentado, el feto está sentado, ahí cuesta más traccionar, sacar el hombro y después la cabeza, ahí se le hace una maniobra para que pueda salir, ¿verdad? Siempre un problema en la presentación podálica, es siempre complicado. Entonces a veces es un factor de riesgo. También paciente gestante que tiene preeclampsia, que a la gestación tiene bradicardia fetal, que el líquido amniótico rompe en bolsa, está teñido de meconio, prolapso de cordón es una emergencia, o sea, sale el cordón umbilical ahí, antes que cualquier estructura sale el cordón umbilical, es una emergencia, un desprendimiento de placenta también, administrarle drogas a la madre también es un factor de riesgo. ¿Sí? Entonces ahí más o menos tenemos que ver las categorías, ¿verdad? Voy a pasar esto y ahí hacerme las preguntas claves. Las preguntas claves van a depender siempre de mi equipo de trabajo, ¿verdad? Entonces yo voy a preguntar. Si yo estoy en la guardia y vienen los ginecólogos, yo les voy a decir, o por ejemplo está ahí la doctora X y me dice, vamos a tener un parto, ¿verdad? La paciente está evolucionando favorablemente y está con 4 centímetros de dilatación. Entonces yo, que voy a recepcionar ese producto, se dice ese bebé, le voy a preguntar, ¿cuál es la edad gestacional del feto? Y ahí me tiene que decir, ¿es de 38 semanas o de cuánto es la edad gestacional promedio para recepcionar ese bebé? ¿Verdad? Ya voy a saber si es un prematuro, si es un postérmino, si es un prematuro extremo, ¿verdad? Después, si es que rompió bolsa, preguntarle, ¿el líquido amniótico es claro o no? ¿Verdad? ¿Vos le rompiste bolsa? Todavía. Ah, bueno. Avísame cuando le rompes. O si no viene y te dice la ginecóloga o la obstetra, claro, el líquido claro, ¿verdad? Entonces un líquido amniótico claro, transparente, que no huele mal, no pasa nada. Existen factores adicionales, ¿verdad? Cuando hablo así, existen factores adicionales, son las preguntas en relación a esto, ¿verdad? Por ejemplo, ella es diabética hipertensa, ella tiene una ecografía que le hizo fulano y dice que tiene su translucencia nucal aumentada y no ve su hueso nasal y parece que va a ser Down, ¿verdad? Parece que tiene una trisomía 21,
vos sabés que ella es su cuarta gestación y 3 pérdidas ya tuvo. Vos sabés que ella parece, me dijo su mamá que ella era adicta a la cocaína, pero que ella está limpia. Y ahora yo le hice el test para ver si es todavía o no es, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo quiero escuchar. Si es que yo estoy preguntando factores adicionales, estoy preguntando algo en relación a esa gestación que pueda comprometer la integridad del producto que va a ser expulsado en cualquier momento, ¿verdad? Y después, dependiendo de los factores adicionales, que era la cuarta pregunta que se agregó en la NPH octava edición, ahora en la novena. Antes había otra pregunta acá que decía ¿cuántos bebés se esperan? ¿Verdad? Entonces era la edad gestacional, cómo era el líquido amniótico, cuáles son factores adicionales y cuántos bebés se esperan. Porque si son 2 bebés, no me voy a ir sola. Y hay veces que ya hubo en el hospital, suerte que no fue mi guardia, porque siempre pasa. Le hacen ecografía y le dicen que son 2 bebés. Y nosotros tuvimos un caso, el año pasado creo que fue, de una gestante que estaba esperando gemelares, todo doble, todo ropa doble, todo felices, 2. No, era mi guardia, yo me enteré nomás después. Entraron de a 2 para recibirle a los gemelares y no había el otro gemelar, era un bebé. Y cuando salieron para entregar el bebé, ¿verdad? Su mamá, ¿y dónde está el otro? ¿Y dónde está el otro? ¿Y dónde está el otro? Y todas las ecografías eran gemelares, todas eran gemelares, no era una ecografía. Y eran de varias personas la ecografía. Y ahí el señor estaba así enojadísimo, el papá, y le quería pegar a todo el mundo y empezó a decir que robaron su bebé. Porque entró en cesárea, ¿verdad? Él no vio, no fue un parto normal, incluso fue una cesárea programada y fue súper desagradable, ¿verdad? Entonces hay también situaciones que pueden ocurrir, ¿verdad? Si son gemelares o no. Entonces esa era la cuarta pregunta y después se sacó la cuarta pregunta. Ahora ya es ¿cuál es el plan con el cordón umbilical? ¿Por qué? Porque hay veces que si es una cesárea de urgencia, hay una incompatibilidad real, hay un índice de inmunización, es una madre HIV positiva, ahora no se dice más HIV, pero es una PBBS, o de repente es una PBBS, una clase ya, o es una PBBS que no tiene tratamiento, ¿verdad? Ya vino, estaba con 4 centímetros de dilatación, no tenía prenatal, supuestamente también pasa, ¿verdad? No tenía prenatal, se le hace su test rápido, positivo, ¿verdad? PBBS positivo, se le repite el test positivo, ¿verdad? Entonces, obviamente, a esa gestante, en lo posible, como probablemente va a tener una carga viral aumentadísima, porque también se puede hacer parto normal en la paciente con HIV si es que la carga viral es indetectable, ¿verdad? Entonces, hay un protocolo que se sigue dependiendo cada situación. Se le hace el test rápido positivo y obviamente que cuando es una cesárea de urgencia, o sea, cuando es una situación así, va a entrar en urgencia porque obviamente que la carga viral no sabemos, ¿verdad? Y ahí rapidísimo se le va a clampar, se le va a sacar, se le va a bañar al bebé, se va a hacer protocolo de HIV, ¿verdad? Entonces preguntar cuál es el plan del cordón. ¿Es una bradicardia, es una taquicardia, es un meconial? No voy a estar ahí esperando que pasen los minutos de oro para que ocurra el planteo. No, ¿sabes qué? Vamos ya. Sacarle, entonces yo ya sé, con la ginecóloga ya le miro, ya todo rápido. Entonces, estas preguntas claves hacen una referencia a la comunicación efectiva con el equipo de trabajo que debería de haber antes de entrar en quirófano, o si es que la gestante está en trabajo de parto, qué es lo que se va a hacer, ¿verdad? Y por eso es que uno no tiene que tener enemigo, ¿verdad? O sea, vas a estar por ahí, intentar no pasar mal. Yo siempre digo eso con los ginecólogos, no agarrar, yo sé que hay situaciones, y ginecólogos, obstetras y obstetras, pero si vas a estar trabajando ahí, intentar que el ambiente de trabajo sea agradable, ¿verdad? Y no buscar así peleas, ni por más que a veces, ¿verdad? Como el jueves pasado, le dije, ¿verdad? Ese que tiene retraso mental le vas a dejar tener parto normal, le dije. Y si ella va a pujar, bueno, le dije, ¿verdad? Porque si me voy a pelear, es peor. Ahí parece que la energía de la persona, siente la pobre señora, el bebé, y ahí uno, entonces siempre tener un ambiente laboral así un poco. Y me decía la ginecóloga, pero yo le estoy controlando de cerca, ella está evolucionando bien. Es su segundo bebé, y ella es secundípara. Ella va a pujar, me decía. Tipo, medio que me quería convencer que estaba todo bien. Entonces ahí más o menos va a fluir la cosa.
Y ahí está la servocuna, esta servocuna hay ahí en sala de partos en el hospital. Se puede ver un pequeño monitor, ¿verdad? Acá está una persona capacitada para recepcionar. Acá veo un CPAP, ¿verdad? Vamos a ver qué es. Y después están los instrumentos de trabajo. Todo eso hay que ver previo a que el bebé nazca, ¿verdad? De repente el bebé nace, respira, llora, tiene buen tono de término y va a pasar con la mamá, pero puede ser el 10% y en el peor de los casos el 1% que requiera una maniobra avanzada para respirar, ¿verdad? Entonces tengo que ver dónde están todos los elementos en sala de parto. ¿Cuáles son los elementos? Lo principal para mí siempre en cualquier libro de reanimación van a encontrar que es la mascarilla para ventilación. Esa mascarilla tiene que ser acorde a ese bebé, tiene que estar adaptada a las estructuras anatómicas que tiene y tengo que saber dónde están el resto de las cosas. Mi tubo, dónde está mi laringoscopio, si se prende, dónde está la adrenalina, dónde está mi catéter umbilical. Hay sanatorios y sanatorios, pero si yo soy la encargada de recepcionar, yo tengo que ver todo eso. No voy a abrir, pero tiene que estar ahí. Y ahí les puse la anticipación, que es lo que les digo, es fundamental para el éxito de la reanimación. Es posible predecir, ¿verdad? Si hay factores de riesgo, por lo menos la necesidad de reanimación. Una reunión previa con el equipo, yo me voy y le digo al ginecólogo, yo recibo muchos bebés recibo por mes, 15, 20 bebés recibo por mes, ¿verdad? Entonces yo intento nomás no hacer así demasiado drama, porque los ginecólogos, hay personas y personas, algunos con quien yo me llevo mejor y otros que más difícil, ¿verdad? Entonces yo me dice cesárea mañana a las 8, ¿verdad? Y le pongo así, determino, ¿verdad? Sin factor de riesgo, me acuerdo, ¿verdad? Ellos son súper cortos, ¿verdad? Y yo, bueno, no tiene nada. Entonces me voy después cuando ya nació el bebé, yo preparo todo, ¿verdad? Como si fuera que va a pasar lo peor. Entonces preparo todo así, tipo callada nomás, porque me miran así, tipo, no va a salir nada mal. Pero puede salir, ¿verdad? Entonces por lo menos si está mi mascarilla, si está funcionando mi oxígeno. La vez pasada en un sanatorio la servocuna se estaba derritiendo, ¿verdad? Estaba la servocuna y no sé qué pasó, que el plástico, eso les digo también a un práctico. Acá se ve el techo, esto es toda estructura plástica, es como una estufa. Entonces a veces uno agarra y pone la ropa, la enfermera nunca lo van a hacer. Ponen la ropa del bebé encima de la servocuna para calentar, ¿verdad? Y todas las servocunas tienen un mecanismo en el cual respira, así como la estufa, tiene así unas entraditas, así como la hay, por donde sale el calor, y ellas ponen encima, entonces se sobrecalienta y se va a derretir. En resumen, se derretía la servocuna. Todavía no me fui al quirófano a ver si ya cambiaba la servocuna. Y ese plástico se derretía así, ¡pah! Se caía, ¿verdad? Entonces son situaciones que hay que ver, ¿verdad? Entonces yo ya me fui, le dije a la que era encargada, le dije que se estaba derritiendo la servocuna, pasa que la foto filme. Y ahí está que a veces está el papá. Entonces yo no puedo hacer todo ese quilombo ahí cuando está el papá, ¿verdad? Tiene que ser. En ese momento no estaba el papá, pero a veces está, ¿verdad? Entonces hay que explicar todo eso, ¿verdad? Avisar si hay alguna falla del equipo. Idealmente estas preguntas se tienen que hacer. Yo a veces me voy así junto a las ginecólogas, los jueves yo hago guardia en el hospital y digo, ¿cuál es la edad gestacional? ¿Cuándo me voy tipo burlándome de esto para que ellos me digan, ¿verdad? Pero realmente lo ideal siempre es irte a mirar el prenatal. Si hay el prenatal, voy a traer antes para poder mirar qué hay. Si no hay el prenatal, y bueno, y no hay, van a, no sé, ¿verdad? Pero por lo menos preguntar. Y ahí la comunicación, ¿verdad? Revisar la situación, el plan de acción, el famoso qué hacer con el cordón, qué vas a hacer. O si no, yo le digo ya después, por ejemplo, no relaciona a la reanimación, pero voy a mandar de alta y me voy así. Vos viste el RL, fulanita, vos viste, ella recibió tratamiento por atoxo, le digo así, ¿le recibió o no recibió? Y me dice, no sé si recibió, voy a mirar, mira, recibió, bebé tiene que recibir, ¿verdad? Entonces hay así situaciones y situaciones. Evaluar factor de riesgo, identificar al líder, o sea, el líder van a ver que es el que está en la cabecera del bebé, está en la cabecera o sea, está acá, en la cabecera, pero no encima. Esto es muy fantasioso, esto no es tan así. Acá fíjense que hay 4 personas, ¿verdad? Reanimador 1, reanimador 2, el asistente que está en la parte, el ayudante y el líder que no hace nada, solo mira y controla,
¿verdad? Entonces no es tan así. En la vida real está el reanimador 1 y nadie más, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Y generalmente el asistente, ¿verdad? Que es la enfermera, generalmente si quiere, porque ellos dicen que no es su trabajo, entonces si quiere te puede ayudar. Pero esto es lo ideal, ¿verdad? Que te hace. Bueno, pues dice identificar al líder, delegar las tareas, documentar lo que se está haciendo, asegurar los insumos, los equipos. Y ahí explica otra vez, conocer el entorno, ver todo lo que está, dónde está, a quién pedir ayuda, dónde está esa persona, a quién le va a pedir ayuda. Ah, no, la doctora Alba se va a comer, a la 1 va a venir. Ah, bueno, ¿y quién se queda en su lugar? Ah, bueno, ¿dónde está? En la urgencia. Ahí enfrente. Use la información disponible, conozca los antecedentes prenatales, intraparto, las complicaciones maternas, los factores de riesgo, planifique la exposición informativa con el equipo para asegurar que todo esté así acorde, asignar los roles. Bueno, fulana, vos vas a ventilar, menganita va a hacer masaje, ciclana va a escribir va a escribir los tiempos de la reanimación, ¿verdad? Expresar las metas, ¿verdad? Bueno, nuestro plan es que este bebé que tiene trisomía 18, su mamá quiere que se le ventile, que se le reanime y que ella pueda salir de su cesárea y le pueda ver. Entonces vamos a intentar reanimarle hasta donde se pueda. Delegar las tareas, ¿verdad? Bueno, avisar al familiar que el paciente hace 10 minutos está siendo ventilado, masajeado, ya está intubado, ya está con adrenalina y no funciona. Anda a llamar al familiar, se va al familiar. Incluir a otros miembros del equipo de reanimación en la evaluación y planificación, o si no, bueno, licenciada fulana, ¿te parece que hicimos mal algo? Se murió ya el bebé, ¿te parece que hicimos mal algo? ¿O qué faltó? Pensar en voz alta, ¿verdad? El líder generalmente que es el que está ordenando, está coordinando, tiene que pensar en voz alta y mantener la conciencia situacional. Ahí le decís, mira, hace media hora, como yo me fui, le dije a mi compañera, hace 40 minutos que estoy reanimando a ese bebé, déjale en paz, le dije, ¿sabes qué? Basta. No, sí, basta, le dije, le dejo, ¿verdad? Entonces ahí hay que atender también qué es el plan, qué quiere la mamá, si ya tenía una noción, ¿verdad? Hay situaciones, ese bebé tenía un sobrecabalgamiento parietales, tenía un defecto estructural, o sea, no era una mala reanimación. Entonces hay que ver la situación. Llama a los miembros del equipo por su nombre. Bueno, Alicia, ventilale, comprimime por el tórax. No está cerrado, sellado la mascarilla. Habría 10 litros de oxígeno, ¿verdad? Bueno, el oxígeno ya está abierto, está funcionando, la mascarilla está funcionando. Informe a su equipo si identifica un problema. Pida los medicamentos por nombre. Preparame adrenalina, uno en 10.000, 1 ml, vas a cargar hasta 9 ml de suero fisiológico y le vas a pasar a 0,03 ml kilo peso. El bebé pesa tanto, haceme un poco tu calculadora, tanto por 0,3, ¿cuánto le damos más? Use lenguaje claro, use una comunicación en círculo cerrado, verifique la información. Todo esto van a ir leyendo, ¿verdad? Dice acá, no permitir que una persona se sobrecargue de tareas, no permitir que el equipo de reanimación se obsesione con una única tarea. Si yo le estoy ventilando, hay que cambiar, ¿verdad? Después voy a masajear y el otro va a ventilar. Eso es todo rápido, todo dinámico, todo de segundos en una reanimación, ¿verdad? Dice otra vez mantener la conciencia situacional, controlar el desempeño de las destrezas, usar los recursos sabiendo quién está, dónde está, si están los suministros, si no está, avisar antes de pedir, ¿verdad? Entonces ahí vos vas a ver. Y ahí están los 3 ejes, ¿verdad? Ahí dice equipo humano, que es lo más importante, los insumos y los recursos disponibles. Y ahí está cómo debería de ser, ¿verdad? Este no está en la vida real, pero es así. El reanimador 1 está en la cabeza del neonato. Cuando yo voy a recepcionar un neonato, ¿verdad? Yo le agarro y aparte te voy a decir algo que no está. Este es el neonato, ¿verdad? Acá está la cabeza de la mamá, de la puérpera, y acá está la cesárea, poner una cesárea. Entonces está encefálica, nace el bebé, ¿verdad? Y acá va a salir el bebé. Bebé de término, bebé respira, bebé llora, tiene buen tono muscular, el bebecito ya se está logrando adaptar satisfactoriamente al ambiente. Yo le puedo hacer un apego precoz, puedo esperar el clampeo del cordón, todo eso es lo bueno, ¿verdad? Pero ahí a medida que vamos esperando el clampeo del cordón, le va a clampar el cordón y va a quedar una pinza acá.
¿verdad? Va a quedar la kosher, va a quedar ahí. Y va a quedar como una, si tengo este muñeco más fácil, va a quedar el cordón umbilical colgado ahí con la kosher, ¿verdad? Y ese cordón umbilical, ya que voy a buscar, parece una gelatina, ¿verdad? Desde el otro muñeco, vamos a arreglar eso de ¿verdad? Entonces más o menos está así, ¿verdad? No está ningún manual. Entonces acá va a quedar el bebé, todo bien, el bebé lloró, respiró, todo bien, la foto, nombre. Entonces acá está la pinza, ¿verdad? Entonces el bebé está acá, yo le estoy atajando al bebé. Entonces, como es larguito, porque va con la pinza, yo pongo el cordón umbilical encima del abdomen del bebé y le voy a secar, y le voy a hacer. Y me voy a ir así con mi bebé en mi cervocuna y le voy a posicionar de esta manera. Lo primero que yo voy a hacer es clampar el cordón. ¿Por qué? Porque es una estructura anatómica que ya no sirve para nada. Y como es un vaso sanguíneo importante, obviamente que se puede desangrar mi paciente. Cuando yo era residente, no fui yo, era un R1, no fue mi guardia, yo no estaba, pero salió en la noticia y todo. Entonces, ¿qué hizo el residente? Le agarró al bebé, lloró, respiró, determinó, no pasó nada. La pinza se despinzó, porque ven que tiene la cochera acá. Se despinzó, o no sé si le pinzaron, ¿qué pasó? Se olvidaron, no sé, si se olvidaron. Y el paciente, el residente se fue así. Y allá donde yo hice mi residencia de neonato, era sala de parto acá. O sea, el quirófano era acá. Y vos tenías que irte, te vas. No es que se hacía en la propia sala de quirófano, ni sí en el parto, donde eran partos, era ahí la recepción, pero donde era el quirófano vos caminabas un cierto trayecto. Entonces imagínense el baño, ahí más o menos. Entonces vos le agarrabas a tu bebé, salías del quirófano y vos te ibas, ¿verdad? Hasta donde está tu cervocuna. Entonces cuando el paciente llegó acá, el paciente estaba pálido, blanco, papel, como un papel, ¿verdad? En paro. Se murió el bebé, ¿verdad? ¿Por qué se murió? Porque hizo shock hipovolémico. O sea, no hay nada por hacer. ¿Cómo vos le vas a ver? Entonces yo siempre les agarren parece una macanada, en ningún manual es, parece algo, nada. O si no, le alzan al bebé y le estiran. A mí me pasó, ya acá cuando a mí me pasó, yo vine con la pinza, ¿verdad? Pues yo tenía re miedo porque era mi compañero, no era mi compañero, era de otro hospital, pero yo le conocí. No me acuerdo ni qué pasó más de él. Entonces era así. Yo tenía miedo, yo agarré la pinza, agarraba el cordón con la pinza y le ponía acá, ¿verdad? Al bebé. Entonces yo vine así, digo, no se va a desangrar. Y en la cervocuna, que donde yo recibí el bebé, un X sanatorio, porque hay lugares y lugares, ¿verdad? Entonces era alto, era acá. Y yo soy re chica. Pero independientemente que tenga 2 metros, era alto. La mesa, entonces yo le pongo al bebé, era alto. Entonces tenía así el elevador que le dicen, ¿verdad? Entonces yo me subí así en el elevador para intentar alcanzar y le puse así a mi bebé. Y lo que sí que se quedó así y se pegó por mí acá. Entonces yo le levanté al bebé y ahí se soltó el ombligo. Pero no pasa nada, así se suelta el ombligo y hay un muñón todavía acá, ¿verdad? O sea, hay un pedacito. Se soltó, pero se quedó así. ¿Entienden lo que pasó? Tipo, yo solté cuando no sé cómo pasó, pero estaba así. Se soltó así de mí y salió el pedacito, se quedó acá. Entonces yo agarré la enfermera, porque siempre hay una enfermera que te acompaña, me miró así, yo agarré la paz, ¿verdad? Y clampé. Porque acuérdense, si hay una hemorragia, vos tenés que atajar, no importa qué pasa. Hay veces que puede pasar, a mí no me pasó, que sale de la raíz. Ahí es más grave, entonces vos apretás, ¿verdad? Apretás hasta que venga alguien a suturar eso, ¿verdad? Puede pasar, pero no se va a morir el bebé. Lo que pasó, esa desgracia fue que el pacientito se fue, ¿verdad? Así como un accidentado. Entonces tiene que atender eso. Parece macanada, parece nada. Entonces yo le digo a los internos que están ahí, que a veces quieren recibir, atenderlo, digo,
Atendé, ¿dónde está tu pinza? Atendé. Entonces siempre el bebé respira, llora, tiene tono, le pones acá, le clampas y vos ya le cortás, porque esto molesta muchísimo. Entonces mirás ahí, si tiene todos los vasos, tiene la arteria, describí que está todo bien, y ya está, ya, es algo rápido. Pero hay que atender, son pequeñas cosas que uno tiene que mirar, ¿verdad? Y ahí fíjense dónde está el reanimador 1, ¿verdad? El reanimador 1 posiciona la cabeza hacia mí, asegura la vía aérea permeable, ventila si hace falta ventilar e intuba o coloca la mascarilla laringia. Prácticamente reanimador 1 vía aérea. El reanimador 2 va a estar acá, le va a estar ayudando prácticamente al 1, le va a secar, le va a monitorizar si así hace falta, va a controlar frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, va a mirar el electrocardiograma si hay, ¿verdad? Y va a iniciar las compresiones torácicas. Acá se queda el reanimador 2. El ayudante que está por acá va a empezar a controlar los tiempos, va a notar, mira, ya hace 30 segundos le ventilaste, ya hace 15 segundos, ya el masaje, 1 minuto doctora le está masajeando, ya hace 2 minutos, voy a chequear el Apgar. Acuérdense que el Apgar no me da la decisión de reanimar o no reanimar, solamente ver cómo nació ese bebé en ese momento y nada más, ¿verdad? Va a preparar la adrenalina, va a cargar en la jeringa, va a hacer la dilución que tiene que ser, ¿verdad? Y de repente ya va a traer el catéter, ya va a abrir el catéter si es que hace falta, y el líder que está mirando le va a decir al reanimador 1, mascarilla inadecuada, aprieta más, ventila mejor, posiciona mejor, tu cuello está doblado, tu cabeza está muy extendida, el masaje no está haciendo el 1/3 del diámetro anterior-posterior que tiene que ser, masajea profundamente, está haciendo mal, no es 1, 2, 3, es 1, 2, 3, le va a costar mejor los tiempos, o sea, va a decir, se va a dar cuenta que todo esto está correcto. En la vida real lo que hay es un reanimador 1 y un ayudante. Si hay la necesidad de masaje, ahí en teoría ya tendría que estar el reanimador 2, ¿verdad? Ya tenés que llamar ayuda. Y si tenés factores de riesgo, con más razón, porque es sola difícil. No existe un pediatra que le va a salvar la vida solo, en ningún tipo de reanimación, eso es mentira, ¿verdad? Porque yo no le puedo ventilar y masajear a la vez, ni dejar y preparar las drogas a la vez, ni hacer el acceso endovenoso y seguir ventilando, ¿verdad? No hay forma. Entonces siempre tiene que haber por lo menos 2 personas capacitadas ahí. No le digo que sepa intubar o algo, pero por lo menos que sepa qué hacer. No hay nada peor que alguien que no sabe qué hacer y está ahí. Y para eso tienen que estudiar, no hay opción, ¿verdad? Y ahora en la era de ustedes es más fácil porque hay videos. Antes no había cuando yo era presidenta así. Hay videos, pueden poner videos, hay millones de cosas ahí, ¿verdad? Pueden ver, pero siempre tienen que basarse en la bibliografía que no sea macanada lo que estén diciendo, ¿verdad? Y ahí por ejemplo está el Apgar 0, ¿verdad? Y ahí va el minuto, a los 5 minutos, a los 10 minutos, que cada tanto se va puntuando el Apgar, ¿verdad? Si un paciente está en un inminente paro, vos te vas puntuando a medida que pasa el tiempo. Ahí dice qué personal debe estar presente en el parto. Un personal capacitado en ventilación básica, cuya única responsabilidad es el recién nacido en todos los partos. Tiene que haber. Si hay factores de riesgo, que ya citamos, deben estar 2 personas capacitadas para atender al bebé. En el caso de una cesárea, si está el anestesio, yo ya estoy tranquila, ¿verdad? Se debe identificar un equipo con destreza y con habilidades para realizar ventilación a presión positiva, intubación, cateterización umbilical y el uso de medicamentos, que debe estar disponible en todo momento y debe estar presente en el momento del parto, ¿verdad? Entonces, más o menos es así. Cada parto requiere un individuo capacitado. Si hay factores de riesgo, 2 individuos capacitados. Y si hay una reanimación compleja, intubación, masaje, lo que sea, 4 personas o más, ¿verdad? Entonces eso es lo que se pide en teoría. Esas personas no necesariamente van a estar en todos los partos, pero tendrían que estar por ahí cerca para poder venir, ¿verdad? O sea, si yo tengo un problema en el hospital, en la guardia, yo le tendría que llamar a mi compañera que me venga a auxiliar. No necesariamente, por lo menos llamar a la fulanita que venga a ayudarme, que venga. Primeros pasos, dice ventilación, intubación, compresiones, acceso vascular y administración de fármacos, es lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? ¿Hasta ahí les parece?